Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a mi canal Fanbasi, informática básica para todos y para todas. Bien, en el día de hoy vamos a seguir con la tercera parte del blog y va a estar más curiosa, como yo digo, porque lo que ocurre que en el blog las plantillas que trae por defecto para mí son muy básicas, digamos. Y hoy vamos a mirar también plantillas para descargar gratis, que sean responsivas, para que se adapten a lo que son las tablets y los móviles y ve un poquito más a otro mundo. Vamos a enseñaros unas cositas básicas de cómo cambiarle, por ejemplo, el fondo a la plantilla de bloque que trae por defecto y vamos a ver más cositas. Así que vamos a ello. Bien, vamos a ir a Google, a Chrome en este caso, y vamos a abrir nuestro Blogger. Vamos a abrirlo y vamos a ver por dónde nos quedamos. Hicimos una última entrada que era la del balón de fútbol. Yo la estuve modificando un poco. Borré la entrada y volví a hacerla para que veáis en archivo. La creé ayer. En esta tendríamos estos dos productos, digamos, estas dos entradas. Y aquí tendríamos lo del balón de fútbol. Bien, y vamos a ver el tema de personalizar. Nos vamos a tema. En mi tema tenemos esta opción, tenemos esta flechita del desplegable que tenemos para hacer copias de seguridad, que son muy importantes. Una copia de seguridad es tener, digamos, sería como una foto de nuestro blog. Sería como una foto. Es muy importante hacer copias de seguridad, por si se pierde alguna imagen o no te gusta cómo está quedando siempre cuando estoy construyendo el blog. Y ahí a la hora que lo vayáis a dejar, siempre hacer una copia de seguridad. Se abrirá cuando hagáis la copia de seguridad, vamos a hacerla, por ejemplo. Le damos a descargar y se crea aquí abajo un archivo con extensión XML. Bien, lo vamos a ver. Nos iríamos a descarga y aquí nos aparece la extensión .xml. Esta es una copia de seguridad de nuestro blog. Ya lo metéis en una carpeta o lo dejáis en el escritorio, pero para que sepáis que esta es una copia de seguridad y ahora podríamos seguir trabajando sobre nuestro blog. Por lo menos ya tenemos ahí nuestra copia de seguridad. Restaurar es por si quieres cambiar de plantilla o incluso restaurar, por ejemplo, para poner la plantilla que se había descargado ahora, la copia de seguridad o otra plantilla aparte. Esto sería restaurar. Editar HTML. Hombre, editar HTML en esta clase de plantilla está muy limitada porque, por ejemplo, si queremos modificar el copyright, eso es una cosa que también es ilegal, porque esto ya trae su autor y esta plantilla la ofrece Blogger y corre un riesgo que lo borre y ponga ahí otra cosa. De todas maneras, si crea tu blog, en el pie de página, que aparezca el copyright de la persona que ha creado la plantilla, tampoco supone nada. En este caso, nos pone aquí con la tecnología de Blogger, imágenes del tema, y viene aquí el nombre de la persona. Aquí sí lo hemos podido, por ejemplo, este trocito de modificarlo, que se puede modificar, que os voy a enseñar cómo se modificaría. Esto nos tendríamos que ir y ahora vemos seguimos viendo esto. Nos vamos a diseño y aquí en los gaques, como os hablé de que iban, nos vamos aquí aquí viene todo, cuerpo de página, que sería lo que es el body, y aquí en pie de página le damos a este lapicito que es para editar, y aquí en configuración de atribución, configurar atribución, aquí pusimos tienda de moda pro, que sería para que, como una especie de PD de página, pero siempre respetando el copyright y el derecho de autor de la persona que ha creado la plantilla. Eso siempre hay que respetarlo. Pues ya cada persona puede hacer lo que quiera, pero que lleva unas consecuencias si,
si se cogieran, ¿entiendes? Nos vamos a temas y tenemos esas cosas en este desplegable. También tenemos para configurar para móviles. ¿Ves? Tenemos que elegir para móviles o ordenador. Y también tenemos esto de personalizar, que se nos abre lo que es la plantilla en sí, la plantilla que tenemos por defecto de todas estas cosas. Viene muy limitada, se puede, vamos a mirar lo que se puede toquetear por aquí. Esta es la imagen que tiene de fondo, que esta imagen si quiere la podría cambiar la imagen. Vamos a cambiarla. Vienen todas estas imágenes de arte, viene de empresa, viene de ocio, viene de familia. Todas estas imágenes le puede poner de naturaleza, de ciencia, de compras. Mira, vamos con una plantilla de aquí, como se trata nuestro blog de tienda de deporte, pero vamos a poner, por ejemplo, esta imagen de fondo. Le damos aquí a hecho y ya se nos crearía, o le podéis poner también una imagen que tengáis ustedes. Como por ejemplo, le podemos dar aquí a subir imagen, seleccionar imagen, nos vamos aquí a archivo, en Blogger Tienda, aquí tenemos algunas fotos, podremos ponerle, por ejemplo, si queremos ponerle esta foto del Makuto, le damos a hecho. Pasa que la imagen, al ser muy chica, se despixela, ya eso habría que buscarle una imagen más acorde. Bien, vamos a ver qué más podemos cambiar de aquí. La alineación, se le quiere poner una diferente alineación a lo que es el blog en sí. Vamos a dejarla la que trae. Desplazamiento de la página, son gamas de colores, son muy pocas cosas las que puede ir cambiando, así que no está muy limitado, como acabo de decir, avanzado. Esto por si le quiere poner el texto de la página, algún fondo, algún enlace, la fuente, darle algún color, ponerla ya como cambiar el color, Georgia, colores transparentes, colores del tema, si le quieres poner algún color del tema, cambiar el color de la fuente, los gags por si le quieres y poner algún gag aparte, pero son muy limitados. Hay otras plantillas que vienen que se le puede, como yo digo, trastear un poco más. Pero, como acabo de decir, estas plantillas de blog, que trae bloques, son muy limitadas. Por ejemplo, que queremos cambiar, que el tema este no nos gusta, por lo que fuera. Vamos a cambiar tema para que sepáis cómo se cambia el tema. Vamos a ponerle... A ver qué tema le podemos poner. Vamos a ponerle uno así. Simple. Tetraver, Dynamic. Sería para postres. Lectura de Windows. Vamos a ponerle esta por ponerle hacia alguna. Bien. La podemos aplicar. Se ha aplicado el tema nuevo correctamente. Nos iríamos a ver blog y se nos aparece aquí en otra nueva plantilla. Así cambiaríamos de plantilla. Y aquí nos viene, y aquí lo mismo. Podríamos, vamos a mirar, nos vamos ya a este post. Aparece
aquí los posts, los artículos. Y lo que sí, vamos a ir a Google, vamos a abrir una ventana nueva y vamos a ver cómo se descargan plantillas gratuitas para blogs. Vamos a verlo. Vamos a poner aquí lo siguiente: plantillas responsivas gratis para bloggers. Se nos abre la siguiente. Vamos a buscar una que hay muy buena. A ver si la vemos. Esta es muy buena. Este es muy buen enlace. Goya Beat'n'Place. Este trae un sinfín de plantillas. Estas son gratuitas. Gratuitas, aunque sean gratuitas, lo que hemos indicado antes, el copyright. Si lo podéis dejar, lo dejáis, no arriesgarse. O también trae su documentación. Os leéis vuestra documentación y lo que os ponga en la documentación así se puede hacer. Ahí os dicen lo que se puede tocar o no se puede tocar. Podría tocar fondos de los colores, las letras, imágenes, pero a lo mejor debe conservar, digamos, el pie de página, que son, ellos le llaman créditos, y eso a lo mejor hay que respetarlo y hay que dejarlo. Pero ya eso depende de cada persona. Y aquí podríamos mirar una plantilla, la que queráis. Vamos a mirar más plantilla y vamos a ver una para que veáis la demo, porque traen una demo. Vamos a poner, por ejemplo, esta plantilla. Cuando le abréis el enlace, os pone aquí descargar o ver demo, live preview, ver demo. Y esta plantilla quedaría así. Vamos a quitar esto, aceptamos, y así es como quedaría esta plantilla de blog. Más bien hoy en día hacen las plantillas de blog como si fueran también páginas web, porque tiene también para esa opción, para hacer como página web, porque tiene aquí también su menú de navegación, el servicio, tiene más enlaces, información. Están súper bien, porque hoy en día, como yo digo, parecen páginas web. Están súper bien. Esto nos llevaría aquí al mismo index. Y vamos a descargar una plantilla acorde, que yo ya tengo una plantilla que estuve buscando yo el otro día en esta misma página. La vamos a ver. Si queréis trastear, ya sabéis el enlace que es. O inclusive yo os dejo el enlace abajo en la descripción para que os podáis meter y podáis trastear esta página y verla. Yo ya me descargué una ya y la vamos a descargar en el ordenador. Ya tengo la plantilla descargada, la tenemos aquí. Se llama Sunshine y la vamos a pasar a nuestro blog para que veáis cómo se transfiere. Le daríamos a tema y le daríamos a restaurar. Le decimos subir y buscamos nuestra plantilla. Si nos aparece aquí, le dais a todos los archivos. Si no apareciera en el escritorio, al darle a todos los archivos, se abre todos los archivos que estuvieran ocultos y le damos doble clic del ratón para subir el tema. Selecciona un archivo XML o de texto. A ver. Bien, no se ha subido porque lo tenemos que extraer primero. Vamos a darle botón derecho. Vamos a decir que se extraiga aquí. Lo tendríamos que haber abierto una carpeta. Fallo técnico mío. Pero bueno.
sin problema. Cogemos botón derecho, abrimos nueva carpeta, ponemos template. Vamos a la nueva carpeta, ahí vamos arrastrando los archivos. Estos son los archivos, aquí vendrán las instrucciones, viene el logo. Ya esta documentación, si trae la documentación, ustedes le echáis un vistazo. Vendrían así. Y este sería la extensión que tenemos que subir. Vamos de nuevo de nuestro sitio blog. Le damos de nuevo a restaurar, subir. Buscamos todos los archivos. Nos vamos a nueva carpeta. Y buscamos aquí. Esta es. Y subimos. Restaurando, se ha restaurado el tema. Ya está el nuevo tema. Le damos a ver blog. Y como veis, se nos ha cambiado lo que es la apariencia del blog que trae por defecto blog, que da un cambio radical, la verdad, ¿eh? Está súper bien. Tiene aquí vuestra barra social o vuestras redes sociales. Después tiene aquí también vuestro menú. Después tiene aquí aparte otro menú, que todo esto tendréis que ir modificando. O sea, al modo aquí os sobran cosas o queréis añadir más cosas. Eso ya tenéis que ir añadiendo. Tiene aquí una barra de buscador. Vienen aquí los gags que pusimos. Viene el que hice yo ayer del balón. Pues tiene los que creamos en agosto el otro día. Vendría la insignia esta de blog esta. Sí, podréis quitarla si podéis, sin problema. Pero esto ya hay que trastear. O bien hay que quitarla a través de CSS o bien desde diseño a lo mejor. Pero eso hay que ir buscando y mirando. Aquí vienen las etiquetas, las que creamos. Los datos personales. Esto siempre cabe la posibilidad que si lo queréis quitar, lo podéis quitar. Pero o si lo queréis dejar, lo dejáis. Esta es la barra lateral derecha. Ven aquí las redes sociales, los posts más populares, por si queréis subir un vídeo. Está muy bien. Esta es más acorde con lo que estamos haciendo nosotros de la tienda de deporte. Aquí ahora le podremos cambiar también el nombre. Le ponemos poner tienda de moda pro, como le estamos poniendo. Mostrando entradas de agosto. Está muy bien. Leer más, le dais, por ejemplo. Se abre aquí la imagen que colocamos. Aquí podéis seguir escribiendo. Para el tema de que no haya tantas entradas, porque al ver muchas entradas se ralentiza más el blog. Pero vamos, ya eso depende de las entradas que queráis poner. Ahora mismo hay 1, 2, 3 entradas. Podéis crear más, o en la misma entrada de Shanda puede haber diferentes marcas de Shanda. En una sección o artículo ponéis Shanda de otras marcas, puede ser otra entrada, otro post de zapatillas de deporte. Está muy bien, la verdad que sí. Vamos a ver, vamos a ir trasteando a ver cómo vamos cambiando la apariencia de este blog para que veáis más o menos el funcionamiento, porque ya describí y sabéis ya como el tema de los párrafos, si un título, encabezado principal, subrayarlo o ponerle otros colores. Vamos a ver, esto nos metemos en diseño y este en diseño nos deja un poquito de trastear más, como yo digo. ¿Ves? Viene más completo. Esta era la barra lateral derecha que vimos. De aquí puede ocultar gags si no os interesa, o dejar o añadir. Este es el pie de página. Vamos a empezar por arriba. Tema opciones. A ver aquí.
mostrar este widget. Ahora vamos viendo a ver. Esto es para variables. Vamos a mirar la navegación todo, es la que nos ponía aquí arriba, que vienen estas. Viene home. Esto le puede cambiar el nombre. El nombre le dais aquí al lapicito y en vez de home pues le ponéis inicio. Y le tenéis que dar a guardar. En esta above, que es sobre mí, viene aquí el enlace a donde lleva esta página. Aquí le podemos poner sobre mí. Damos siempre a guardar para que se guarden los cambios. Y en contacto, que es contacto, aquí le ponéis la O y guardamos. Esta podemos mover abajo, esta podemos mover arriba, será que le pone aquí encima, pero vamos, suyo que está aquí al final. O podéis añadir otro elemento, podéis añadir otro enlace también. ¿Okay? Nombre del sitio. Pone, por ejemplo, por poner algo, vamos a poner blog, por ejemplo. Y esto por si te lleva alguna URL. Pero no es el caso ahora mismo. Y le damos a guardar. Vemos aquí los cambios, nos accedemos y le damos a refrescar a la página. Y nos aparece aquí inicio, sobre mí, contacto y blog. Es el blog que hemos creado. Así de sencillo y de fácil. Es muy fácil, vamos. Entonces, es cuestión de ir mirando. Va mirando en uno, va mirando en otro. Y al final te vas haciendo con el top social, que es el de aquí arriba. Por si lo queréis ver, le damos. Este es el widget de las redes sociales. Si le queréis añadir más redes sociales, lo que hemos dicho le dais aquí, añadir otro elemento. O si os sobran de aquí, lo podéis borrar aquí. Por ejemplo, de Twitter, vamos a borrarlo para que veáis cómo se borra. Ahí le damos a guardar, siempre guardar. Le damos a actualizar y se nos quita Twitter. Que lo queréis volver a poner, lo volvéis a poner. Y podéis añadir otros elementos. Vamos a mirar, ya que estamos por aquí, el color de la barra. Cambiarle el color. Ahora lo vamos a ver si nos deja ponerle otro color. Si no, en negro también está bien, pero lo vamos a ver todo. Tor Navigation, que era la barra de menú superior. El logo, tienda de moda. Esto, vamos a verlo. Tienda de moda pro, tienda de moda deportiva. Imagen, esto es una imagen. O sea, la letra que trae una imagen. Aquí tendremos que subir un logotipo. Que tendríamos que crearlo nosotros o subir una imagen del ordenador. Yo no, logotipo no tengo ninguno ahora mismo. Voy a crear uno en un momento y ahora volvemos. Bien, ya tenemos un logo creado con Photoshop, un poco así, un poco rápido para que veáis, por ejemplo, cómo cambiaríamos esta foto. Le daríamos a subir imagen. También la podría saber a través de una URL de un sitio, pero arriesgaros a que esa foto algún día no se encuentre y se os vaya vuestra imagen. Mejor hacerla ustedes mismos o descargarla y la tenéis mejor en vuestros archivos. Le damos, nos vamos a escritorio y tenemos aquí el logo. Le vamos a poner ese logo, a ver si le queda bien o no le queda bien. Vamos a subirla y le damos a guardar. Ahora nuestra apariencia se iría a este nombre. Todas estas cositas se pueden modificar sin problema. A ver, bien, más o menos queda bien. Podría ser la letra un poco más grande y hacer lo que es el logo un poco más amplio para que las letras fueran más grandes. Pero vamos, esta letra también se
Se ve bien, ¿ves? Y ya cambiaríais poco a poco personalizando vuestra, vuestra propia plantilla. También tenemos esta otra barra de menú inferior, está la superior, tenemos la inferior. A ver, menú, más menú, y aquí lo mismo, le damos el lapicito por si queremos quitar o bien borrarlas todas o de algunas, esto es lo mismo, le dais aquí y cambiáis lo que es el inicio, ponerlo en español, ¿verdad? Y ya vais cambiando para que sepáis. Esto viene así con otro desplegable, le damos inicio, ya viene aquí inicio bien, tienen más submenú, digamos. Esto también lo podéis quitar la de aquí o la dejáis por si os hace falta. Ya tenéis que ir trasteando aquí, viéndolo despacito para que vea cómo queda. Estos los enlaces aquí, estos no llevan a ningún sitio. Eso cuando vayáis creando más entradas, por si queréis, cuando creéis alguna entrada para que os lleve al enlace. Tendré que modificarlo aquí y aquí ya, por ejemplo, ponerle el https 2.2 donde conlleve el enlace desde aquí. ¿Ves? Este es el del desplegable y de los submenús. Esto lo tenéis que ir viendo poco a poco lo que os hace falta o lo que nos hace falta. Después tenemos el main, que sería todo esto. Todo lo que conlleva esto, el body, el main, la caja principal del blog. Aquí podemos ver números de entrada que pusimos, fueron 7. Mostrar enlace. Aquí viene, nos aparece el título de la entrada. Perfil del autor. Entrada destacada. Por si queréis que algunas cosillas no aparezcan, le dais aquí y lo vais a mostrar imagen, si la queréis mostrar o no la queréis mostrar, ya eso depende. Y estas son todo lo que tiene aquí. Si queréis quitando cosas para que no se vean ciertas cosas, pues las podéis quitar. A ver. Esta de página, por ejemplo, esta está desactivada. Si la queréis poner, pues, la podéis poner, ¿no? Ahí a guardar, siempre guardar o quitar. Ya eso depende de lo que queráis ir quitando. Esto es el tema de las páginas. Nosotros vamos a crear, a ver, una página que no lo hemos visto todavía. Vamos a ingresar una página. Aquí nos aparecería el botón de nueva página. Le damos. Y vamos a poner, por ejemplo, esta página que sea de aviso legal. Por ejemplo, un aviso legal. Este tema de los avisos legales, si ya tenéis empresa, eso ya cuestión de que lo pueda redactar, digamos, o bien un gestor, o bien abogado de vuestro sitio, el tema de las cookies. Ya eso ya se tendréis que informar en internet, y aquí podréis poner, para ir rellenando, lo vamos a rellenar con Loren Issue. Bien, vamos a rellenarlo. Esto es como si fuera, por ejemplo, un aviso legal. Ya le damos, por ejemplo, también le damos un poco de apariencia. Le ponemos como un encabezado principal.
ponemos, por ejemplo, un color rojo. Y a esto le vamos a dar un color así en gris oscuro. Ya está puesto como párrafo. Lo vamos a dejar. Vamos a darle, por ejemplo, vamos a ver que está casi un poquito en negrita. Bien, este es el aviso legal. Le vamos a dar un poco así más de espacio. Vamos a alinearlo a la izquierda. Bien. Vamos a copiar un poco más de párrafo. Y otro título para que sea así. Vamos a dejarlo para que sea un poco que esté más completo. Pues esta sería nuestra página de aviso legal. Aquí lo que hablamos. Tenéis esta barra derecha también con opciones. Esto para el comentario no, porque esto sería el aviso legal. Una descripción de búsqueda que es lo que hablamos para el tema del posicionamiento SEO. Pero para un aviso legal tampoco, a la hora para buscar los buscadores, si fuera por ejemplo de alguna entrada de algún artículo, si le podríamos poner una palabra clave para la hora de los buscadores, pero vamos, para este caso no. Y le daríamos a publicar. ¿Quiere publicar la página? Confirmamos. Bien, esta ya estaría, la de aviso legal. Y ahora la tendríamos que poner también en la barra que queramos poner. Vamos a mirar. De todas formas, vamos a mirar. A ver. Ahora tendríamos que ver dónde la colocaríamos. Si aquí abajo o poner la página arriba. Nos vamos de nuevo a diseño y lo vamos a ver. Bien, la página que hemos creado de aviso legal, tendríamos que hacer lo siguiente. Ya tenemos lo que es la... Nos vamos aquí a página y ya nos aparece la página. Y la vamos a colocar arriba en la barra de menú, arriba. Con navegación. Y aquí, como os he enseñado, vamos a crear un nuevo. Añadir uno nuevo. Y aquí, para que aprendáis cómo sería hacer los enlaces. Aquí le pondríamos aviso legal. Eso aparecería en la barra superior del menú. Borramos esto y guardaríamos. Guardamos de nuevo. Actualizamos la página. Aquí nos aparecería el aviso legal. La página de aviso legal que hemos creado, nos hemos ido a diseño. Y en diseño, lo que queda aquí, hemos puesto este gague de páginas, como aquí podéis ver, páginas, y le hemos copiado el aviso legal. Nos vamos aquí y como ya tenemos previamente la página de aviso legal, se puede crear más elementos. Vamos a mirar una cosa. Ahora, si le dais a la página de aviso legal, se os abrirá lo que es el documento en sí. Bien, vamos a ir para atrás y vamos a hacerlo, por ejemplo, aquí en la barra de menú, ya que tenemos aquí la página de... Por ejemplo, en esta no tendríamos el enlace que nos lleva a esa página. Pues lo tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a la de aviso legal. Copiaríamos la URL del sitio. Nos vamos de nuevo a diseño.
Y ahora vamos a crear otro por nuestra cuenta. En Tor Navegación tenemos aquí el aviso legal y le pondríamos la URL del sitio. La copiamos, la guardamos y la guardamos. Y ahora sí nos llevaría, refrescamos la página y ahora sí nos llevaría, vamos a ir a inicio para empezar de nuevo y nos iríamos aquí a aviso legal y nos volvería a llevar aquí a esta página de destino. Es para que sepáis cómo funciona. Lo vamos a hacer de nuevo, lo vamos a hacer nosotros de nuevo. Nos vamos a ir aquí a la barra lateral donde hemos creado el widget de página, que aquí le podéis poner todas las páginas que queráis. Son páginas estáticas. Le vamos a dar de nuevo. Y vamos a crear una nueva página. Tenemos el aviso legal. Vamos a añadir otra. Vamos a ponerle aquí el nombre. Le vamos a poner, por ejemplo, cookie, que son los temas que usan cookie. Vamos a dar a guardar. No le vamos a poner de momento URL. Ya la tenemos guardada. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crearnos una nueva página. Nueva página. Le vamos a poner aquí cookies, solo de las galletas. Y aquí le vamos a poner un poco de texto. Vamos a poner de texto, de relleno. Un poquito más de texto. Y un poquito más de texto. Bien, supongamos que estas son las cookies. Le vamos a dar a publicar. Ya tenemos otra página más, la de cookie. Y la vamos a añadir. Vamos a poner aquí. Y la vamos a poner aquí arriba. Que después queréis quitarla de aquí para que no se vea y dejarla solamente aquí arriba, también se puede hacer. Vamos a verlo. Vamos a verlo poco a poco. Bien, ya tenemos. Le vamos a dar a actualizar. Y ya la tendremos aquí. Cookie. Tendríamos que ir de nuevo a diseño. Nos iríamos aquí a las páginas. Volvemos al gag de las páginas. Y aquí tendremos que copiar la URL del sitio. Que ya nos aparecería la URL tal cual es. Una vez que pulséis aquí, se abre un desplegable y ya buscáis vuestra URL, que en este caso sería esta, la de cookie. Esta sería la URL del sitio. Ya el mismo programa en sí ya os crea el enlace. Aquí le daríamos a guardar. Guardaríamos. Volvemos de nuevo a nuestro blog, actualizamos la página y ahora sí vamos a cookie. Nos sale aquí el aviso de cookie. Que la queremos poner ahora aquí arriba las cookies también, ya que estamos en esta página de cookie. Copiamos el enlace, botón derecho, copiamos, vamos de nuevo aquí, buscamos Tor Navigation, que estaba en la barra superior, y esto es lo mismo. Añadimos otro elemento, ponemos el nombre del sitio, ponemos cookies y el enlace que habíamos copiado, control V, guardamos y guardamos. Volvemos al blog, refrescamos la página y ahora aquí vamos a cookie y apareceríamos en cookie. Podéis hacer tantas páginas que queráis. Que no queréis
esto que se muestra ahí lo podéis quitar. Nos vamos de nuevo a diseño. Lo que pasa es que si lo quitáis, ya ahí no va a aparecer más. Le damos a la página, mostrar este widget. Si lo desactivamos, le damos a guardar, volvemos al blog, volvemos a actualizar y ya ese widget ya no se nos reflejaría aquí. Que lo queréis dejar, que se refleje ahí, lo podéis dejar, claro. Aquí seguirá apareciendo, le dais aviso legal, a cookie, nos lleva a cookie. A que esta apariencia de tema es más chula que la otra. A mí me gusta más que la otra. Además viene adaptado. Esto ya depende del logo que le queráis poner, si más grande, más con letras más chicas. Ya eso según ya vais viendo. Veremos en otro vídeo, para que no se haga este muy largo, ya veremos por si queremos quitar vídeo de aquí o poner un vídeo, o si de aquí sobran widgets o os gustan los que hay. Aquí estaban las etiquetas que creamos, pero la apariencia no va más que lo que trae por defecto. Más que los que trae por defecto. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y ha estado muy interesante porque, como ya antes os indiqué, las plantillas que trae Bloque, hombre, por defecto las trae, pues, también para las personas a lo mejor que estén empezando, estén innovando, estén experimentando, pero después, si mira por internet, tiene muchas plantillas que son gratuitas y las podéis adaptar y personalizar y se le puede hacer muchas más cosas más, cambiarle el color de la barra de navegación, pero eso ya hay que indagar un poco más el tema de código HTML, CSS, pero haré también vídeos de código HTML y CSS desde cero para que lo podáis ver. Bien, comentar los vídeos si os gustan, si no os gustan, dar un like, suscribirse, todas esas cosillas que conlleva el tema este del canal. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.